Pues bien, amigos, vamos a continuación con nuestro primer tema del día. Nuestro invitado viene a hablar con nosotros sobre un tema muy interesante, muy importante para todas las familias de nuestro país, y vamos a hablar de economía. ¿Cómo ha andado la economía en nuestro país en este año que casi termina, al que le quedan ya solamente unas cuantas semanas? Lo hacemos, este análisis, este repaso interesante, junto a nuestro economista de cabecera, el señor Fabricio Gómez Mazara, quien nos va a decir los aciertos, las derrotas y las perspectivas, que es muy importante para el año 2023. Además, vamos a hacer una evaluación también de los factores internacionales que siempre inciden en nuestra economía. Fabricio, buenas tardes, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Encantado de coincidir con ese ciudadano del mundo que nació en La Habana. Que cada vez que lo veo está no me hable, porque la última vez que conversamos con usted estaba por Uruguay o por no sé qué estaba, y después lo vi disfrutando del fútbol en Argentina. Una cosa tremenda, como corresponde. Siguiendo sus pasos. Mira, Alba, que todos los días le doy su like en la mañana cuando ella publica. Dale, por favor. No salga en la mañana. El moro de la mañana. No solamente en la mañana, porque hoy me toca en la tarde. Entonces yo estoy tu like. Cuando yo suba mi foto, yo espero tu like. Bien. Una mujer de trabajo, definitivamente, al igual que todos los que están en ese gran equipo. Amén, gracias. Hablemos un poquito de cómo nos fue económicamente este año 2022, Fabricio. Los grises, los puntos negros, los más relucientes que crees que son importantes para este año, y después hablamos un poquito de lo que nos depara el 23. Mira, lo primero que hay que decir es que las decisiones en economía a veces tú las tomas hoy y tienen un resultado más adelante, no necesariamente en términos corrientes, como decimos en economía y finanzas, que es en un año. Las decisiones que tú tomas hoy a lo mejor tengan impacto luego. Y lo digo porque al presidente Luis Abinader hay que seguirle los pasos, porque él ha hecho unas apuestas previas que hoy le están dando resultados. Yo me quiero referir a tres específicamente. La primera, mantener la política monetaria a través de la ratificación del gobernador del Banco Central. La segunda, en medio de la crisis, apostar por el sector turismo en medio de una situación compleja por la pandemia, y donde ese sector estaba de capa caída por las restricciones a la movilidad que había en todo el mundo. Y tercero fue el anuncio en el primer trimestre de este año, fundamentalmente en marzo, donde estableció el tema del subsidio a los combustibles con un precio o un rango de precios de si era menor a 85 o mayor a $115 el barril. Esos tres elementos de alguna manera están explicando los buenos resultados, siempre en términos relativos, que hemos tenido este año. Se espera que este año la economía crezca ligeramente por encima del Producto Potencial, en 5.2, 5.3% del Producto Interno Bruto. Y lo más importante es que en medio de este vendaval inflacionario de origen externo, la inflación en el país terminaría por debajo de 8%. Y digo que esos tres elementos van a dar un resultado. ¿Por qué? Miren, lo que explica hoy el crecimiento económico tiene que ver con la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, que en momentos cuando la economía estuvo débil, ¿verdad?, por la pandemia, generó estímulos monetarios a través de una tasa de interés muy baja y permitió que 120,000 millones de pesos entraran a la economía para financiar proyectos y temas que tienen que ver con consumo e inversión. Pero hoy, cuando uno ve la economía dominicana creciendo, la explican dos cosas fundamentales. En primer lugar, el subsidio a los combustibles y el subsidio a la energía eléctrica. Y digo por qué. Porque esos son los dos elementos que han permitido que el aparato productivo dominicano no se resienta tanto como se ha resentido el aparato productivo en otros países. Porque están siendo subsidiadas las dos actividades que aguas abajo pueden generar mayor aumento de costos y aumentos en los precios de los bienes finales y servicios que se venden en nuestra economía. Este año es cierto que la economía dominicana va a crecer
5%, un poco más, y que va a tener una inflación de un solo dígito, pero eso se debe a las medidas que se tomaron. Es decir, subsidiar el combustible y subsidiar la energía eléctrica fue una apuesta política. Y fue una apuesta política que se hizo a final del primer trimestre, luego de conocerse la invasión rusa a Ucrania y lo que iba a provocar. Y digo que es una apuesta política porque en economía no hay almuerzo gratis. Claro. Repítalo otra vez. Que en economía no hay almuerzo gratis. Desarrolle la idea. Yo recibí una materia en la universidad que se llamaba Economía Política. Sí. ¿Economía política? Sí, claro. Sí. Ah, caray. Sí, en los comunistas. Y le hablaron de los almuerzos gratis, porque tampoco en la sociedad comunista bueno, hay almuerzo gratis. Ahí nos ha salido ninguna un poquito parte de almuerzo gratis. Un poquito caro. Ahora, ¿hasta dónde es sostenible el tema del subsidio a los combustibles, profesor? Mira, es que cuando uno mira la economía mundial, y digo que esto es una apuesta política, y creo que hay que, como dicen los muchachos, hay que dársela ahí a la apuesta presidencial. Porque hoy ninguna economía del mundo fue capaz de dejar que los precios internacionales llegaran a los precios internos en la totalidad. Desde Europa, Estados Unidos y Sudamérica han tratado de al menos parcialmente subsidiar el costo de los combustibles. Porque fíjate, nosotros vamos a terminar, y repito, con una inflación no solo de un 1%, sino menor a 8%, no solo en un dígito, sino menor a un 8%. La principal preocupación de los gobiernos este año es la inflación. ¿Y por qué? Y aquí quiero detener. Las características de la inflación que se produjo, este vendaval inflacionario, luego de la invasión rusa a Ucrania, se centró fundamentalmente o se ensañó con el eje fundamental de la familia y de la economía en cualquier país del mundo, que es el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Porque ¿dónde fue que afectó más este tema del conflicto bélico? En las materias primas, petróleo, trigo, maíz, soya, los elementos que tienen que ver... Los commodities. Los commodities, ¿verdad? Las materias primas tienen que ver no solo con la producción de energía, sino también con los elementos esenciales de la industria alimentaria global. Todo el mundo consume harina en cualquiera de sus versiones. Y ni hablar de todos los otros elementos, fundamentalmente de la soya, que intervienen en temas de carácter industrial. Y la República Dominicana ha hecho una coordinación macroeconómica de lujo. Y a mí me pueden poner en duda de cualquier lisonja más allá del análisis técnico, porque todo es en relación, en perspectiva. Yo, por razones académicas y familiares, tuve que estar hace pocas semanas en Sudamérica, fundamentalmente en Argentina. Miren, la inflación en Argentina va a terminar por encima de un 100%. ¿Qué? Y eso afecta más a los más pobres. Argentina en este momento, la pobreza está por encima del 38%. Wow. Entonces, cuando usted ve que en una pequeña economía abierta al mundo como República Dominicana, que es importadora neta no solo de petróleo, sino de todas las materias primas que intervienen en la industria alimentaria, tener una inflación de un dígito es un resultado que tiene que ser plausible, porque es que eso es combustible para la inestabilidad social. Claro. Fabricio, ¿y qué es lo que hemos hecho tan bien, a pesar de que en el país se siente esa inflación, pero en comparación con esos otros países? ¿Cuáles son esos puntos que tú dirías, esas o esos han sido la clave del manejo de nuestra economía? Subsidio a los combustibles. Señores, lo que pasa es que cuando el combustible y la electricidad son dos elementos que le permiten a los empresarios, cuando digo los empresarios, digo micro, pequeños y medianos también, todos los empresarios. Fabricio, pero ese subsidio no nos quita un dineral para desarrollar otras cosas que necesita el país, o es que es apremiante hacerlo. ¿Qué es lo que contiene o detiene hacer eso? Lo que sucede es que lo primero que tiene que tener cualquier país para poder subsistir y crecer es la paz social y la convivencia pacífica. Y con eso, esa es la joya de la corona de República Dominicana.
Cuando ves que está llegando inversión extranjera directa a nuestro país, como decían en las aulas, están volando hacia la calidad de las inversiones, flying to quality, porque hay muchos países latinoamericanos, las banderas están hoy, digamos, en peligro, o los inversionistas la leen así, no necesariamente, pero eso es lo que leen. Entonces mueven sus capitales hacia países donde haya estabilidad política y social. Y por eso explica parte importante del por qué hay tanta inversión extranjera en República Dominicana llegando, por la madurez de nuestra democracia, que nosotros vivimos acabando con los políticos nuestros, pero cuando uno lo compara con algunos de la región, uno se da en el pecho, y bueno, por lo menos qué bueno que nos tocaron estos. Y también el tema de la estabilidad social. Y digo que la estabilidad social está íntimamente ligada con el tema de la estabilidad de precios. Cuando el Banco Central publicó en esta semana 10 años de su esquema de metas de inflación, está de alguna manera reconociendo que parte esencial de la tranquilidad de nuestro país ha estado explicada en la estabilidad de precios, en el tema de inflación. Señores, la inflación es lo que más desespera a la familia. Saber que hoy usted va a comprar un artículo de primera necesidad a un precio sin saber a cuánto lo va a comprar mañana es lo que mayor desesperación lleva y mayor conflictividad social. Repito, yo estuve en Argentina. Argentina es una potencia en producción de materia prima, en trigo, en maíz, en soya, en muchos rubros, porque es una potencia agroexportadora. Y usted ver en esa sociedad una inflación y ver todos los días los gremios marchando porque le ajusten los salarios, porque imagínense, el problema de los ajustes salariales es que se producen luego de la inflación. Es decir, cuando a ti vienen a ajustarte el salario, el poder adquisitivo tuyo ya se ha destruido prácticamente. Cuando la inflación es mayor a un 50, a un 60%. Yo no estoy diciendo que aquí no ha habido inflación, aquí ha habido inflación y le hemos sentido fuertemente. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas y de algunos servicios. Pero cuando uno compara eso con lo que ha pasado en la región, uno dice, wow, pero algo se planificó y se ponderó por la gente. Mira, y eso quiero decirlo, de un presidente que a veces como que yo no sé ni qué decirle ya en términos de comunicación, porque hay declaraciones que son buenas declaraciones y que yo la valoro, pero quizás no llevan el mensaje más fuerte que puede emitir el gobierno. Más contundente. Más contundente. Escuchar al presidente decir, este es un gobierno pro empresa. Quiero decirle algo. Yo estoy de acuerdo con esa declaración, pero no con el headline. Yo creo que este es un gobierno que apuesta por la estabilidad social y económica del país y que la inversión y que los empresarios son también la garantía de un aumento del crecimiento económico y de la creación de empleo. Porque cuando tú miras el subsidio a la electricidad y a los combustibles, este año el gobierno por lo que ha apostado es por la estabilidad social. Cuando tú tiras los números, lo que ha apostado más el gobierno es ese subsidio a los combustibles y ese subsidio a la electricidad. Es porque los más pobres no vean deteriorado su poder de compra de forma profunda. Yo creo que esa ha sido la gran apuesta y creo que el gobierno tiene que comenzar a decirlo. Es cierto que el gobierno ha promovido y ha facilitado la inversión local y extranjera, y eso es plausible porque eso crea empleo. Pero lo que ha generado que todo eso venga a la raíz ha sido la apuesta por la estabilidad social y política. Y yo creo que ese es como el rol que la comunicación gubernamental tiene que comenzar a mostrar. Porque es cierto que crecimos, pero las actividades productivas han estado subsidiadas por el combustible y por la tarifa eléctrica. Y gracias a Dios que esa apuesta se hizo a tiempo, porque sin esa apuesta estos resultados no se hubieran dado. La historia hubiese sido distinta. Es decir, tenemos gobiernos que están navegando
pero también tenemos un gobierno que ha hecho apuestas importantes que hoy le están dando resultados.